Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra puntualidad. Bienvenidos a una jornada más de la Oficina Acelera Pyme. Nada, vamos a dar como unos 5 minutos de cortesía para que la gente se vaya uniendo y empezaríamos la jornada. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a todos. Estamos dando 5 minutos, bueno, 4 minutitos de cortesía. Hay 35, empezamos. Bueno, son y 35. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy, sobre todo después del gran apagón que hemos vivido ayer, ayer todos y que del cual nos estamos todavía recuperando. Muchas gracias por vuestra puntualidad y asistencia. Y nada, como siempre, haremos primero, hablaremos un poco de qué es INEO y qué es la Oficina Acelera Pyme, y luego ya daremos paso tanto a Marta como a José. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Em, y, uy, perdón.
Y nada, os daremos paso y ya podréis hablar de los nuevos retos de la sostenibilidad, que es el taller que vamos a celebrar hoy. Deciros que ya es uno de los penúltimos que vamos a celebrar en esta oficina Acelera Pyme. Y nada, voy a empezar a compartir y a hablaros un poquito de qué es la oficina Acelera Pyme. Aunque ya muchos entiendo que ya sabéis o habéis visto em, qué es la oficina Acelera Pyme. Bueno, la oficina Acelera Pyme. Primero vamos a hablar unas pinceladas de qué es INEO, luego de qué es la OAP de INEO y qué servicios podemos ofreceros. Vale. ¿Qué es INEO? INEO es la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia. Es una organización privada sin ánimo de lucro que se creó en 2006. Este año tenemos ya 19 años y estamos conformados por más de 50 empresas TIC gallegas. Bueno, pone 18, pero hemos cumplido ya 19 y estamos trabajando para el sector TIC, dinamizando la transferencia de tecnología. Vale. Más, si queréis más información, bueno, pues podéis escribirnos o si no, en nuestra página web podéis encontrar toda la información que queráis. Vale. ¿Qué es la Oficina Acelera Pyme de INEO? Bueno, pues la Oficina Acelera Pyme de INEO es un proyecto de Red.es, ¿vale? Y estas oficinas nacen a lo largo del territorio para dar soporte a las empresas y autónomos. En este caso, al ser la oficina Acelera Pyme de INEO, nosotros nos dedicamos a los autónomos y empresas de Galicia. ¿Qué pasa? Que si una empresa es de Segovia o de Mallorca, ¿no nos vais a atender? Pues evidentemente atendemos a todo el mundo siempre y cuando tenga necesidades pues, de transformación digital, ¿vale? Asesoramos y también hacemos actuaciones de sensibilización y dinamización como son estos talleres. Bueno, pues esto es un poco para quién, como decía antes, para las empresas, autónomos y emprendedores gallegos. ¿Dónde estamos? Bueno, pues tenemos dos sedes, una sede en Vigo y otra sede en Ourense. Y además tenemos una plataforma y una página web en la que podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre nosotros, sobre nuestros talleres, guías de digitalización, boletines, etcétera. Vale. ¿Cómo podéis contactar con nosotros? Bueno, pues tanto en nuestra página virtual como presencialmente, como por teléfono o a través de un email. ¿Cuándo? Como os comentaba, este ya es el penúltimo taller y es porque la oficina finaliza el proyecto el día 13 de junio del 2025. Eso no implica que no sigamos dando soporte a las empresas a partir de esa fecha. Perdón. Esta es la pastilla institucional de cómo se crean las oficinas de Acelera Pyme, porque realmente las oficinas de Acelera Pyme es un proyecto en el cual un tanto por ciento lo tiene que hacer frente Red.es, está subvencionado, y otra parte la hacemos, o sea, tienen que subvencionarla las entidades como INEO, en este caso. Las oficinas Acelera Pyme, puestas en marcha por toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su segunda convocatoria 2022 con un presupuesto de casi 12 millones de euros, de los cuales Red.es, como comentaba antes, aporta el 80% del presupuesto subvencionable y las entidades beneficiarias, como el caso de INEO, el restante. Las actuaciones están financiadas con cargo al Programa Operativo de Crecimiento Inteligente, Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER, del periodo de programación 2021-2027. Esta es un poco la pastilla institucional, pero bueno, para que sepáis cómo se financia y cómo todos estos servicios que os ofrecemos son gratuitos para vosotros. Como decía, los servicios de la Oficina Acelera Pyme se basan pues, en asesoramientos, en información sobre ayudas y subvenciones, en diagnósticos digitales, talleres y seminarios y eventos, cafeínas digitales, networkings, ponemos en contacto con proveedores, guías de digitalización, boletines. Intentamos dar la máxima información sobre transformación digital y en todo lo que os podamos ayudar, pues podéis contactar con nosotros. Aquí debajo tengo un vídeo que es de la oficina Acelera Pyme. Ahora no lo voy a poner, pero os recomiendo que si tenéis algún huequito entréis en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web y veáis el vídeo que está muy chulo y habla pues eso de todo lo que hacemos. Nuestro ecosistema o Abdineo, nosotros
Intentamos llegar al máximo de empresas posibles para ayudaros en digitalización, pero también lo hacemos a través de distintos canales como son la CEO, Ovalmi, AGINCO, Via Galicia, AEPA Ourense, AGAEM, Gradian, CEG, CEP y muchos más que nos ayudan a llegar, pues, a muchas más empresas, ¿vale? Y nada, contactar con nosotros, pues como os decía, podéis hacerlo a través del teléfono, el 986 11 25 70, a través de nuestras redes sociales de @ineoapp, a través de nuestra web ineoacelerapyme.org, a través de mi mail, que seguramente habéis recibido la convocatoria para este taller, así que no dudéis en responderme si queréis contactar con nosotros o contactar con el ponente o lo que necesitéis, ¿vale? Y luego nuestras sedes, que una está en Rue García Barbón 104 y otra que está en la sede de Ourense, está en Plaza das Damas 1, en la sede de la Confederación de Empresarios de Ourense. Y nada, hasta aquí esta parte de la app. He ido un poco rápido igual. Pero bueno, que sepáis que, bueno, que es una buena época para... Uy, perdón. Para solicitar ayudas, para digitalizarse y bueno, que si tenéis cualquier duda y queréis ayudaros en vuestros procesos de transformación digital, pues podéis contactar con nosotros. Sin más dilación, te dejo a ti, Marta, a cargo de este taller y nada, cualquier duda o pregunta podéis lanzarla a través del chat y si no, pues levantáis la mano y abriremos micros al final en la ronda de preguntas. Te cedo, Mm, Marta. Muchas gracias, Ariana. Buenos días a todos. Gracias al INEO por darnos esta oportunidad de impartir este taller hoy, después de este apagón que hemos tenido ayer tecnológico. Y voy a empezar a compartir la presentación y sobre todo, bueno, pues decir eh, quiénes somos. Vale, el taller que vamos a impartir hoy se tratará sobre los nuevos retos de la sostenibilidad en empresas, ¿vale? Mi nombre es Marta, soy la directora de PCS en Galicia y experta en emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué es PCS? Pues somos una consultora multidisciplinar donde trabajamos varias áreas de desarrollo de negocio dentro de las empresas, entre ellas la consultoría de sostenibilidad, la parte de legal tributaria, cumplimiento normativo, formación y desarrollo de personal, al igual que soluciones tecnológicas. Hoy nos vamos a centrar principalmente en los retos de sostenibilidad hacia las empresas, hacer un breve contexto de qué es la sostenibilidad, esos criterios ASG o ESG que nos suenan de hoy en día, el marco regulatorio actual. Sabéis que este 2025 ha sido una avalancha de cambios legislativos. Pues bueno, vamos a dar una pequeña pincelada de los más representativos que a día de hoy, haciendo hincapié principalmente pues, a ese Real Decreto que ha sido recientemente publicado en emisiones de gases de efecto invernadero y la Ley Ómnibus. La importancia del control y la medición de esos procesos, una vez que yo tengo claro que mi empresa y hay un compromiso por alta dirección, cómo debo de seguir esa hoja de ruta y finalmente pues cómo integrar esos criterios ESG a esa estrategia empresarial que ya dispongo dentro de mi organización. ¿Vale? Luego, lo primero, las empresas son responsables de cimentar ese futuro sostenible. Si nosotros no tenemos un compromiso para poder hacer estas implantaciones, pues va a ser un poco difícil de allanar pues, ese objetivo que se quiere pretender de la Agenda 2030. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son los tres principales pilares de la sostenibilidad? Pues normalmente asociamos sostenibilidad a la parte medioambiental, pero es una de las patas que alberga este nombre, ¿no? Luego tenemos la parte medioambiental, la parte social y la parte de gobernanza o gobierno corporativo, ¿vale? ¿Qué hablamos de medioambiental? Pues directamente, pues efecto directo e indirecto de las actividades que realizamos nuestra empresa hacia el medio ambiente. Hablamos siempre del aspecto social
sobre el entorno social de las actividades empresariales, tanto interno como externamente, ¿vale? No nos debemos de olvidar que nosotros a nivel social también podemos hacer actividades dentro de nuestra empresa para nuestro grupo de interés principal, que son nuestros empleados. Y finalmente, pues tenemos los criterios de buen gobierno que están relacionados pues, con la estructura corporativa y gestión que van muy vinculados al aspecto social, ¿vale? Estas son las tres patas fundamentales de la sostenibilidad, donde hablaremos, bueno, pues lo que os decía, son criterios para evaluar y desempeñar un impacto. Normalmente, de hoy en día las empresas, pues trabajamos mucho con el aspecto de gobernanza y el aspecto medioambiental, pero esa parte social, pues la fuimos dejando poco a poco. Es una de las, diríamos, tareas pendientes que tenemos las empresas tanto a nivel nacional como a nivel internacional para poder conseguir pues, esos objetivos que pretendemos pues, de la agenda de Pacto Mundial, ¿vale? Bueno, ese camino hacia la sostenibilidad que actualmente tiene pues tres aspectos fundamentales, ¿vale? Se habla siempre de una transparencia, de que las empresas tienen que mostrar su verdadera cara. Seguramente que os sonará mucho el concepto de greenwashing, que el año pasado, en el 2024, pues incluso llegó a ser palabra trending topic, sobre qué es lo que publican las empresas y cómo lo publican. Luego, a raíz de todas estas publicaciones, pues nacieron requisitos sobre transparencia y regulaciones normativas de cómo publicar y qué publicar. Un consumidor consciente, vamos a tener en cuenta nuestra cadena de valor, vamos a tener en cuenta nuestro producto y finalmente, pues una de las patas que a mayor auge está en este 2025, pues emisiones de gases de efecto invernadero, cambio climático, esa preocupación que tenemos actualmente, pues esas subidas de temperatura que están desencadenando y cómo debemos de ralentizar ese proceso, ¿vale? Aquí, bueno, aparece un batiburrillo, por decirlo de alguna manera, de las legislaciones más recurrentes que están ahora mismo vigentes, ¿vale? Pues tenemos, para aquellos que a lo mejor no se aplique, pero deciros que 2024 y 2025 está muy marcado por el reporte no financiero, lo que denominamos como informe de estado no financiero, que aquellas empresas mayores de 250 empleados y con una facturación superior a 20 millones, pues estaban obligadas a reportar ese informe de estado no financiero, denominado EINF, asociado a la Ley 11/2018, pues nació como una directiva europea que seguramente os sonará, de la CSRD, que son como en España conocidos como los NEIS o LAIS. Vale, a raíz de todo esto, pues nacieron pues, requisitos de taxonomía, doble materialidad, reporte de indicadores de ambiental, social y buen gobierno, que actualmente pues esto está un poquito paralizado y también voy a comentar. Salieron nuevos requisitos de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aparecieron actualizaciones del Plan Nacional de Energía y Clima con subvenciones para inversiones para las empresas para esa adaptación al cambio climático y utilizar fuentes de energía más renovables, iniciativas en el sector financiero, una regulación para también financiar proyectos sostenibles, normativas de divulgación de información ASG, como estaba comentando antes, pues existe una evaluación de criterios ASG igual que la CSRD, regulación en clasificación ASG, que está vinculado también al reporte, cómo clasificar y categorizar las empresas que tengan ya una estrategia empresarial de ambiental, social y buen gobierno. Este 2025, a principios, hablamos también de la Ley de Previsión de Pérdida y Desperdicio Alimentario, que como bien sabéis fue un anteproyecto que ya estaba encima de la mesa y que ha sido aprobado este año y que las empresas tenemos que empezar a adaptarnos. Reglamento Europeo de Ecodiseño y Pasaporte Digital de Producto. Esto es una novedad que aún está en proceso de desarrollo e implantación. Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. Este año es el primer año que las empresas tienen que empezar a reportar esa memoria de envases que finalizó el periodo el mes
de marzo, ¿vale? Sí que han hecho una pequeña ampliación para aquellas empresas que quedaran un poquito rezagadas sobre la ley de envases, pero hay que estar atentos a hacer este registro. La igualdad real y efectiva de personas, hubo modificaciones el año pasado, ya se incrementó pues, el plan de LGTBI dentro de las empresas con registro voluntario, pero sí que se debe tener el plan, aquellas empresas que tengan más de 50 empleados, representación paritaria y presentada y equilibrada de mujeres y hombres. Y finalmente, bueno, pues transparencia de buen gobierno. Como veis, han salido nuevos legislaciones, criterios que todas las empresas nos tenemos que adaptar. Y a veces es muy abrumador, sobre todo cuando tenemos una cantidad de información tan grande que no sabemos por dónde empezar en alguno de los casos. Bueno, pues como os estaba comentando, ¿no? Pues en novedades, pues en emisiones, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que salió un nuevo PEN, donde el objetivo es, para dar cumplimiento a nuestra Agenda 2030 y reducir esas emisiones y ser netos en carbono, eh, pues adaptar nuestra sistemática o actividad y sobre todo controlar esas emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo controlamos? Pues midiendo, básicamente. Así que en muchas comunidades autónomas, que lo vamos a ver a posterior, ya están obligando a hacer el registro de emisiones de gases de efecto invernadero con este Real Decreto 214-2015, publicado el 18 de marzo. Es muy reciente, ¿vale? Y se crea, pues por primera vez, que ya existía, ¿vale? Desde el año 2011, el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. ¿Qué implica esto? Pues la obligación tanto del cálculo como de realizar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Hay empresas que ya tendrían obligatorio tener el registro, algunas comunidades autónomas ya tendrían el registro obligatorio y otras pues es de carácter voluntario hacer el registro. Sí, que es de carácter obligatorio con este Real Decreto, ¿vale? Que lo comentaré a posterior, hacer una publicación pues en nuestra página web, en alguna red social, de que tengan disponible a sus grupos de interés tanto el cálculo como el plan de reducción. Si disponemos del cálculo y del plan de reducción, podemos hacer el registro en el ministerio de carácter gratuito si soy una pyme, ¿vale? Tanto para el alcance 1, que son las emisiones directas, como el alcance 2, las emisiones indirectas. Bueno, pues vinculado también al marco regulatorio de emisiones, pues hablamos del Plan Nacional de Energía y Clima, donde ahora mismo pues sigue habiendo una gran cantidad de ayudas a empresas para poder hacer esa adaptación. Y finalmente, pues que comentamos antes, el Real Decreto, el 1055, sobre envases y residuos de envases, ¿vale? Donde este Real Decreto obliga a las empresas a hacer una declaración responsable del uso de envases, ¿vale? Recordar que es importante, pues dependiendo si disponemos de un scrap o una entidad que me ayude a realizar ese registro o yo soy un SIRAP, ¿no? La propia entidad es aquella que tiene que hacer la publicación y su registro y el control de sus envases, ¿vale? Hablamos también de marco regulatorio, de clasificaciones derivadas no solamente de la CSRD, de ese reporte de memoria de sostenibilidad, pues hablamos del reglamento taxonómico. Taxonomía lo asociamos pues a una clasificación. Pues aquí el objetivo es hacer una clasificación sobre las actividades de mi empresa para decir si son elegibles o no a nivel pues, ambiental, social o buen gobierno. Actualmente, las publicadas por la Brújula Taxonómica Europea están orientadas principalmente a los aspectos ambientales, ¿vale? Cuyo objetivo es pues, llegar a un futuro a financiar proyectos con un menor impacto ambiental, ¿vale? Brújula de competitividad de Comisión Europea. Hemos hablado de la CSRD,
pero para los desconocedores de esta terminología, pues recientemente hubo un paquete de la ley Omnibus donde se hubo un aplazamiento de esta implementación de la directiva. En España a día de hoy sigue sin haber una transición de la directiva y digamos que estamos en una etapa de congelación. Esa etapa de congelación viene derivada de ese paquete Omnibus. Ese paquete Omnibus alberga un apartadito donde hablamos sobre la brújula de competitividad de Comisión Europea. ¿Qué es esa brújula? Pues básicamente una guía, ¿vale? ¿Qué se pretende hacer? ¿Qué se pretende alcanzar? Y cómo, ¿vale? Y ahora mismo pues estamos en una etapa, como decía, de transición para poder evaluar qué tienen que reportar las empresas y cómo, ¿vale? También tenemos pues el reglamento 2024-3005 de clasificación ESG, que son normas básicamente para mejorar la transparencia y la integridad. Es una clasificación para designar pues, qué criterios ESG tienen implementadas las empresas y poder en un futuro medirlas. Actualmente pues, existen muchos referenciales a nivel nacional, a nivel internacional, que pueden ser certificables o no y que en muchos de los casos, pues la interpretación puede ser un poco subjetiva, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Que puede ser que no sean comparables entre empresas. Si nosotros designamos un indicador específico, nos va a permitir hacer comparaciones con otros sectores o hacer comparaciones dentro de la misma actividad de mi empresa y hacer un seguimiento para decir si efectivamente pues estoy cumpliendo el objetivo que yo quiero alcanzar o no. Finalmente, bueno, pues tenemos divulgación, transparencia e información. Bueno, pues lo que os comentaba también. Transposición de la Directiva de Información de Sostenibilidad, hablábamos de esa Ley 11/2018, comúnmente denominada INF, pues esa transposición hacia la memoria de sostenibilidad, la Directiva Corporativa del CSRD, que ahora mismo pues, está un poco en stand-by. Obligación de consultar las preferencias ASG a los clientes y a nuestros grupos de interés. Y finalmente, bueno, pues tenemos pues, ese proyecto de ley de información de sostenibilidad, los LAIS, y transposición, bueno, pues de esa directiva, ¿vale? Más novedades, pues tenemos, pues como he comentado anteriormente, pues la ley de desperdicio alimentario, que fue aprobada el 1 de abril, prevención de pérdidas y desperdicio alimentaria. Tenemos también ecodiseño, el reglamento que apareció a finales del 2024, donde habla que las empresas van a tener que empezar a adaptar sus productos a un diseño sostenible y en algunos de los casos, pues ya se va a hablar de certificados de ecodiseño, declaraciones ambientales de producto para dar cumplimiento a esta normativa, ¿vale? Hacer un análisis de ciclo de vida. Bueno, pues como antes también, pues hablamos mucho de la parte medioambiental, como bien veis, pero no nos olvidamos nunca ni de la parte social ni de la de buen gobierno. En igualdad apareció pues en la Ley 4/2023 sobre personas trans y de garantía de derechos de las personas de LGTBI con el plan de LGTBI, aquellas empresas de mayores de 50 empleados obligados a reportar pues, ese plan anexionado al plan de igualdad. Real Decreto 1026 de desarrollo de la ley de la 423, ¿vale? En el ámbito laboral, esa publicación que estaba comentando anteriormente. La Ley Orgánica 224, la representación paritaria y representación equilibrada entre mujeres y hombres, ¿vale? Viene siendo una ampliación de ese plan de igualdad para ver esa brecha entre hombres y mujeres dentro de las empresas, ¿vale? Para que haya un poco más de equidad. Y bueno, pues tenemos tanto el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado también recientemente, y la reforma de Estatuto de Trabajadores, que ha sido pues este año 2025. En protección, pues tenemos la Ley de Protección del Informante, hablamos también del Real Decreto en el 2024 sobre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Plan de Acción por la Democracia. También tenemos esa transparencia, es llevada también a los grupos de interés y la protección de mis stakeholders. Y finalmente, bueno, pues la coordinación y gobernanza en ciberseguridad. Vamos este año
como pues tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? de ayer, pues la importancia de el control sobre la ciberseguridad o el control sobre la contabilización de esos indicadores para que estos errores pues, se suplan rápidamente y tener un plan de acción, ¿vale? Y finalmente, pues hablamos de integridad sobre el Sistema Integral de Administraciones Generales del Estado, también publicado este año. Como veis, son muchas novedades para las empresas que deben de hacer una adaptación y que tenemos que ir progresivamente pues, incrementando en nuestros planes estratégicos pues, estos requisitos legales, ¿vale? Que en la mayoría de los casos pueden ser de carácter obligado, ¿vale? Bueno, pues vamos a destacar principalmente tres, que sería pues el seguimiento de las NEIs, esa CSRD, en qué momento está ahora mismo, pues básicamente, ¿qué se pretendía? Pues hacer un informe de una memoria de sostenibilidad, integrar todas las metodologías de reporte que actualmente existían en la Unión Europea. Aquellas empresas que no estaban obligadas, pues se les recomendaba hacer una memoria de sostenibilidad para generar una transparencia y así, a su vez, pues optar a subvenciones o incluso a créditos de financiación. ¿Qué se tenía? Bueno, pues ¿qué se pretendía? Pues esa reducción de carga de reporte. Cuando apareció la CSRD, se detectó de que eran una cantidad inmensa de indicadores y en la ley Omnibus, que fue lo que ha paralizado un poquito, pues esa transposición de la CSRD, pues ¿qué se pretendía? Pues tener esa integración, esa reducción de carga de reporte, claridad y armonización jurídica, ¿vale? Que todos los indicadores de todas las empresas que fueran medibles y comparables y flexibilidad pues en regímenes de medida, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que la parte regulatoria, pues que las empresas tengan una parte que sí, que efectivamente tienen que ser indicadores obligatorios para todos y comparables, pero con ese análisis que antes hablábamos siempre del análisis de materialidad, pues ese análisis de doble materialidad, donde vamos a tener en cuenta los aspectos financieros, pues que nos permita no reportar todos los indicadores que a mí no me sean significativos, ¿vale? ¿Cómo afectaría a esta normativa? Bueno, pues básicamente el paquete ómnibus se habla de la reducción pues, aproximadamente de un 80% del alcance, ¿vale? Antes hablábamos de una transición de 500 empleados, 250 y que futuramente pues, le aplicaría a pymes. Actualmente pues, ya se ha desechado la idea de que le aplica a pymes, por ejemplo. Y este reporte, pues según se tiene programado, estimado, pues que empezarán las empresas a reportar 2 años a posterior de esta publicación del paquete Omnibus, ¿vale? Por el momento, pues no hay requisitos sectoriales, se hablaba en todo momento de que iba a haber requisitos específicos por sector y pues aún sigue en hoja de debate, pero por el momento no existen. ¿Qué hay ahora mismo? Pues un plan de trabajo. Vamos a tener un plan de trabajo donde este mes de mayo a julio va a haber una redacción de borradores e enmiendas que van a ir a consulta pública. Esa consulta pública se realizará de julio a septiembre y se espera que haya una respuesta en octubre para llegar y concluir qué reportes vamos a tener a futuro en nuestras empresas. ¿Qué objetivos? Pues lo que os estaba comentando. Reestructuración de la norma, reducir esa cantidad de información que sea coherente, que tenga una transparencia y sobre todo que sea clara, ¿vale? Y concisa. Volver otra vez a revisar esos principios de materialidad, de la doble materialidad que estábamos hablando antes. Y finalmente, bueno, pues reducir ese contenido, ¿vale? Bueno, como os estaba diciendo, ¿qué hoja es interesante a tener en cuenta para esas memorias de sostenibilidad? Básicamente, la brújula de competitividad de Comisión Europea. ¿Qué es esta brújula? Pues es una guía estratégica de competitividad con el objetivo de hacer innovación y producción sostenible dentro de mis empresas. ¿Y qué se pretende? Pues básicamente reducir la brecha de la innovación, hojas de ruta conjuntas para esa descarbonización,
y reducir pues, esas dependencias excesivas y aumentar la seguridad. Estábamos hablando de que hay una gran cantidad de información que a lo mejor no está tan controlada. Luego, el objetivo, bueno, pues de esta brújula competitiva, pues es estos facilitadores de financiación de competitividad, de promover las capacidades profesionales, de mejorar la coordinación o incluso pues, de reducir esos obstáculos para introducirnos en un mercado y ser también pues, un elemento diferenciador de otras empresas. Bueno, pues dejando un poco de lado esa parte de reporte de sostenibilidad, que como bien veis, ahora mismo estamos en una etapa de reflexión y sobre todo de adaptación a lo que hoy en día existe, vamos a hablar del Real Decreto 214-2015 de registro de huella de carbono. Tal como os estaba comentando anteriormente, el registro de huella de carbono ya existía, el Ministerio ya tenía disponibilidad registros donde cualquier persona lo podía hacer con carácter voluntario, registrar su alcance 1 y 2 sin coste, si era una pyme o una empresa del sector público. Ahora bien, aquellas empresas que no cumplieran los requisitos de pyme, pues sí que podían registrar su huella de carbono, pero previamente debería de ser verificada por otra entidad, ¿vale? Eh, ¿Qué ha cambiado ahora mismo? Pues antes hablábamos de que las empresas no estarían obligadas a comunicar esta huella de carbono. Ahora pues vamos a hablar de que las empresas con un número medio de trabajadores durante el ejercicio sea superior a 500 empleados, viene siendo esa ley 11/2018 que os estaba comentando antes, estará obligada a hacer ese cálculo y plan de reducción, ¿vale? Y registro, ¿vale? Y también los departamentos ministeriales. Toda la administración pública va a tener también que hacer ese registro y plan de reducción. Entra en vigor el 12 de junio del 2025, o sea que entra en vigor ya. Y en enero del 2026 debería ya de estar el registro obligatorio. Aquellas empresas que aún no tengan a lo mejor el cálculo hecho, pero que no tengan el registro, pues es el momento pues, de empezar a trabajar sobre ese cálculo. Hablamos siempre del cálculo de huella de carbono a año posterior. Y finalmente, pues en el año 2028 empezaremos ya sobre hablar sobre la obligatoriedad de ese alcance 3, que es el que le tenemos un poco miedo a todas las empresas debido pues, a la magnitud del control de varias actividades de carácter indirecto que albergaría ese alcance 3. Para los que no conozcan, ¿qué es la huella de carbono? Básicamente, pues es una medición de las emisiones de gases de efecto invernadero, donde vamos a tener pues, un dato de la actividad por un factor de emisión, por un potencial de calentamiento global, que es lo que nos van a dar pues, esas toneladas o kilos de CO2 equivalente de mi actividad. Existen a día de hoy pues, 3 tipologías de huella de carbono, ¿vale? Huella de carbono de eventos, que también existe un registro dentro del ministerio. Huella de carbono de organización, que tenemos organizaciones de actividad industrial y después organizaciones en el ámbito de la agricultura, ¿vale? Tenemos 2 herramientas distintas para poder hacer el cálculo. Y huella de carbono de producto, ¿vale? Que viene siendo pues, el análisis de negatividad de las emisiones de efecto invernadero, pero solamente vinculada a ese producto que yo estoy fabricando. No tengo en cuenta la actividad global, ¿vale? De mi empresa. Eh, lo que os estaba comentando. A nivel legislativo, la huella de carbono, pues en España es un batiburrillo, ¿vale? Y el ejemplo claro es esta diapositiva. Vemos que cada comunidad autónoma puede tener un registro, vemos que los que están marcados con estrellitas, como es el País Vasco, Navarra, Valencia y Andalucía, es de carácter obligatorio registrar la huella de carbono si cumplo con los requisitos específicos de la norma. Los otros son de carácter voluntario, ¿vale? Pero sí que es recomendable porque ahora las administraciones públicas tienen un apartado que si yo voy a licitaciones de administración pública, habla sobre requisitos medioambientales. Y uno de los requisitos medioambientales puede ser tener calculadas las emisiones de gases de efecto invernadero de mi actividad. Así que es muy importante que si vuestra empresa va a licitaciones, tener pues calculada para la obtención de créditos distintivos o elementos diferenciadores. O incluso en alguno de los casos puede ser un requisito obligatorio dentro del ministerio. ¿Vale? Galicia. En estos momentos no hay
un registro específico dentro de la comunidad autónoma, ¿vale? Sí que hay un anteproyecto de ley de planes de reducción y compensación, hay una ley por el clima y, bueno, pues hay un plan de descarbonización, ¿vale? Pero registro como tal, pues nos vamos a apoyar siempre en el registro del ministerio, ¿vale? Otras comunidades autónomas, como por ejemplo es País Vasco, Asturias o Baleares, pues tienen un registro propio para el reporte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, pues esto es un breve resumen para que podáis ver, pues en las Islas Baleares, pues en las empresas con más de 50 empleados que facturen más de 10 millones anuales, que operen en la isla, tanto total como parcialmente, estarían obligadas ya a hacer el registro, ¿vale? Navarra. Empresas en explotaciones agrícolas y ganaderas deben ya de calcularla, ¿vale? No es obligatorio a lo mejor hacer el registro, pero sí que es recomendable, ¿vale? Comunidad Valenciana, grandes y medianas empresas, calcular. Y también hacer el plan de reducciones. La Comunidad de Andalucía, bueno, pues aquellas empresas que consumen más de 1 gigavatio al año estarían obligadas a hacer su huella de carbono y su plan de reducción. País Vasco, bueno, pues País Vasco como novedad desde este año 2025, diversas entidades estarían también obligadas, incluidas administraciones públicas, ¿vale? A hacer el cálculo. Así que si tenéis alguna sede o delegación País Vasco, tener en cuenta pues ese criterio. Vale, dejando a un lado lo que sería la huella de carbono, vamos a hablar del marco regulatorio de ley de pérdida y desperdicio alimentario. Que esto, bueno, pues era un anteproyecto que ya estaba un poquito en marcha, que muchas de las empresas en grandes áreas comerciales ya habían implantado e incluso certificado, pero que ahora pues ya está aprobada, ¿vale? ¿Qué se pretende? Pues básicamente reducir el desperdicio alimentario para dar el cumplimiento a la Agenda 2030. ¿Y a quién le afecta? Pues a todos los actores de la cadena alimentaria. ¿Quién vienen siendo esos actores? Pues los que producen, transforman y distribuyen alimentos. Hostelería, restauración, entidades asociadas a distribución y donación de alimentos y finalmente pues también le va a aplicar a la administración pública. ¿Y cómo le va a aplicar a todas estas empresas? Básicamente tienen que hacer un autodiagnóstico para detectar los puntos críticos e implementar medidas de prevención y de desperdicio alimentario. Obliga a todos los restaurantes o a aquellos a facilitar a los comensales pues un, eh, zonas de almacenamiento para que llevan los alimentos que no consumen durante la estadía allí en el local y contar con un plan de prevención de pérdida de desperdicio alimentario, ¿vale? Cuando nosotros hagamos ese autodiagnóstico y determinamos cuáles son nuestros puntos críticos y qué cantidad de desperdicio generamos, vamos a tener que reportar una memoria y esa memoria pues indicar a dónde van a ir esos desperdicios y cómo los vamos a gestionar. Y contabilizar. Volvemos otra vez al punto relevante de la contabilización. ¿Vale? Luego, aquí pasamos, bueno, pues como bien he dicho a lo largo de toda la presentación, la importancia del control y la medición de procesos. ¿Qué es esto de medición? Aquellas empresas que ya tengan un sistema de gestión, pues como bien saben, un pilar fundamental es tener indicadores. Esos indicadores u objetivos que nos van a permitir medir y contabilizar pues, esas actividades que estamos realizando y si queremos conseguir pues, esos objetivos. ¿Qué nos van a permitir estos indicadores? Pues identificar áreas de mejora. Si yo hago un análisis de mi actividad, me va a permitir pues, recopilar rendimiento de procesos, ver cuáles son mis apartados de calidad y no calidad, control de costes, control de residuos. Voy a dar cumplimiento normativo a mi control de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, porque ahora estoy obligada a reportarlos. Reducir errores. Cuanto más tenga controlado mi actividad, menos capacidad de error podrá haber, ¿vale? Porque voy a tener un plan de control y si hay un error, pues la capacidad de poder detectarlo o prevenirlo. Optimización de recursos, ¿vale? Hablamos de los costes de calidad y no calidad, pues la medición de ayuda a identificar pues esas ineficiencias, tanto en recursos, en tiempo, en materiales o como en mano de obra. Conseguir objetivos. Yo pretendo pues a lo mejor duplicar la facturación en 3 años
y aseguro ese proceso pues, mediante varias iniciativas, mediante varios planes, con una consecución de checks que pueden ser cualitativos o cuantitativos, ¿vale? Tenemos siempre la clara pues, de decir que los objetivos tienen que ser SMART, medibles y cuantificables, pero podemos tener objetivos que pueden ser de carácter medible y cuantificable. em, Pueden ser cualitativos, ¿vale? Que yo puedo establecer una serie de tics para decir, oye, mira, pues quiero certificarme. ¿Y qué necesito para certificarme? Pues necesito implantar la norma, necesito contratar personal, necesito em, concienciar, necesito dar una formación. Son pequeños hojas de ruta que yo puedo establecer pues, una temporalidad e ir haciendo pues, la consecución de esas actividades progresivas, ¿vale? Pero el otro puede ser pues, cuantitativo, reducir mis errores en mi producción. Por ejemplo, yo tengo pues un 20% de las piezas que produzco me generan error, me está generando un gasto pues ver qué cantidad de gasto genero y decir, pues tengo como objetivo reducir el 3% o el 5% de ese gasto del error. O tiempos de actividad paralizados debido a esos errores. ¿Vale? Ya son indicadores que a nosotros nos dan una alarma, una alerta de tanto vinculados a mi actividad como a gasto económico. ¿Vale? Porque sabemos que las empresas, la sostenibilidad, pues siempre va vinculada a ese aspecto económico. Nunca debemos de separar la parte medioambiental de la parte de social y buen gobierno de la parte económica, ¿vale? Porque digamos que es una etapa toda transversal de la actividad empresarial, ¿vale? Ese tejido que nosotros nos nutrimos y esos gastos pues siempre van vinculados a actividades o acciones que nosotros realizamos. Otros apartados sobre medir y controlar el proceso, pues aumentamos nuestra calidad. Si yo tengo controlada mi actividad, me permite verificar los productos pues, con mayores rigurosidad. Mejora nuestra productividad, ¿vale? Identificamos, eliminamos pues, esos cuellos de botella. Si yo sé perfectamente que mi actividad pues, tiene un gran impacto en el mes de diciembre, porque es donde tengo mi estimación, pues tendré que reforzar esa área pues, durante esos meses, ¿vale? O ya anticiparme y estimar qué producción podría tener. Vale. Gestión del riesgo. Control ayudar a identificar y mitigar esos riesgos. Si yo hago un análisis de riesgos, tanto ambiental, social como buen gobierno, o riesgos corporativos en general, me permitirá establecer planes de prevención en caso de que ocurran, ¿vale? O si detecto que a lo mejor un riesgo es recurrente, poder establecer un plan de acción para minimizarlo y controlarlo. Facilitar la toma de decisiones, ¿vale? Generar un equipo de trabajo que me permita poder tener controladas mis actividades y poder desarrollar ese plan, me permitirá pues reducir esos gastos económicos, gestión del riesgo, mejorar la productividad y aumentar esa calidad, ¿vale? Reducción de costes, hablamos en todo momento de esa reducción de costes. Y finalmente, pues el ciclo de Deming, pues esa mejora continua, ¿vale? Ese planificar, decidir, actuar, pues digamos que es fundamental para implementar todas estas metodologías, ¿vale? La importancia del control y la medición de integrar pues, esos criterios, todos estos objetivos de medir por qué lo estamos haciendo y qué beneficios vamos a tener. Vale, pues una estrategia de sostenibilidad no la deberíamos de tener de manera independiente, sino que cuando generamos un departamento o un equipo de sostenibilidad dentro de mi organización, debería de ser un equipo heterogéneo, ¿vale? Que tenga influencia de todos los departamentos, desde el departamento financiero, departamento de recursos humanos, departamento medioambiental, porque vamos a tener información absolutamente de todas estas áreas que yo desempeñe en mi actividad. ¿Qué objetivo? Pues alinear mis prácticas de actividad. Lo puedo hacer pues mediante una evaluación de riesgos que pueden ser certificables o no, mediante el reporte de una memoria de sostenibilidad, mediante el cálculo de mis emisiones de gases de efecto invernadero y un plan de reducción, mediante pues tener un plan del LGTBI que aunque no me aplique me puede beneficiar en un futuro. Hay muchas maneras de
poder implementar ayudas adentro de los empleados, flexibilidad horaria, contabilización de la brecha salarial, transparencia dentro de los empleados, tener programas específicos para la retención del talento, que a día de hoy pues hay ayudas dentro de las empresas para poder desarrollar este tipo de actividades, ¿vale? El IGAPE, por ejemplo, con el proyecto Reacciona tenéis una línea específica. Eh, hay, pues lo que os comentaba, tanto certificables como no. Vale, ¿cómo integrarlos? Pues básicamente, ¿cuáles son las bases fundamentales para empezar a implantar una estrategia sostenible? Pues en principio, establecer cultura de sostenibilidad. Si no tenemos compromiso por parte de dirección de tener esa cultura empresarial, va a ser un poco difícil implementar una estrategia, ¿vale? Luego, hay que involucrar siempre a altos cargos para ir desgranando desde lo alto a lo bajo y así concienciar a toda la plantilla. Después, una vez que yo tenga concienciado a mi personal informado, establecer qué quiero. Luego, ¿qué pretendo con esta estrategia? Pues realizar unos objetivos que pueden ser medibles y cuantificables. Pueden ser a nivel cualitativo o cuantitativo, ¿vale? Que era lo que estábamos hablando anteriormente. Y podemos hacer la consulta en los grupos de interés. De ahí que las memorias de sostenibilidad tengan ese análisis de materialidad. Ese análisis de materialidad nos permite pues, hacer la consulta a los grupos de interés para decir qué relevancia tiene pues esos temas que yo considero que son importantes para dentro de mi empresa. Podemos hacer la consulta tanto internamente, ¿vale? O sea, diferenciar grupos de interés internos como externos. Hacer la consulta de manera interna y ver que, bueno, pues cómo esos factores externos me influyen dentro de mi organización para ver si vamos alineados o no vamos alineados con esos objetivos que yo pretendo, ¿vale? Mejorar en plan de acción. O sea, que una vez que ya tengo el objetivo, voy a establecer un plan. Con ese plan, determinar si efectivamente establecer una serie de pautas y siempre poner fechas, ¿vale? Porque un plan abierto lo que va a generar dentro de las empresas, que esto es muy habitual, pues alargarlo en tiempos, ¿vale? Luego lo ideal es siempre establecer una fecha de inicio y una fecha final. Asociado a ese plan, el objetivo. Y esos objetivos pueden estar vinculados pues, a los objetivos de desarrollo sostenible. Mejorar la transparencia y rendición de cuentas, ¿vale? Quiero decir, si yo ya tengo un certificado, va a dar pues claro ejemplo de que ya estoy encaminada a llevar a cabo esas acciones. Si yo no tengo un certificado, pues tengo que demostrar cómo esas acciones dentro de mi empresa están siendo positivas, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues tener esa memoria de sostenibilidad publicada y decir, pues este año hemos reducido, pero ¿en qué nos basamos? ¿Vale? De ahí que saliera pues, la ley de greenwashing, ¿no? ¿Qué publicar y cómo publicarla en nuestras redes? Mediciones y evaluaciones, seguimiento. Yo una vez que tengo ese plan de acción y tengo esos indicadores, debo de hacerle un seguimiento y decir si estoy consiguiendo, por qué lo estoy consiguiendo, debido a las actividades que estoy desarrollando dentro de mi empresa y si no he conseguido el objetivo, justificar el motivo de por qué no lo estoy consiguiendo, ¿vale? Intentar reorientar esas actividades que yo tenía propuestas para poder que el objetivo sea alcanzable, ¿vale? Recomendación a todas las empresas. El establecimiento de objetivos, siempre que sean realistas, ¿vale? Bueno, esto que os quiero decir, que nosotros a veces pues tenemos intenciones muy buenas de decir, bueno, quiero alcanzar, reducir mis emisiones y ser neto, pero mi actividad, pues debido a que tengo que utilizar combustibles fósiles, no podré ser neto realmente a no ser que compensen mis emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Luego, ser siempre realistas ¿puedo hacerlo? Eso es lo primero que nos debemos de preguntar. Y intentar pues hacer microobjetivos, ¿vale? Si quiero establecer un macroobjetivo, decir, pues quiero reducir un 30% de mis emisiones. Pues establecer dentro de ese objetivo mini metas, ¿vale? Para poder conseguir ese objetivo generalizado que es reducir pues ese 30%. Y finalmente, para adaptar y mejorar. Si yo veo que la estrategia o orientación que yo estoy llevando a cabo
no está siendo favorecedora, pues reconducir esa estrategia sin desviarnos del camino, de ese objetivo final que nosotros pretendemos, ¿vale? Porque a veces nos pasa que es un poco frustrante llegar a un plan, desarrollar todo ese plan y ver que esa meta, pues que no la vamos a alcanzar. Pues intentar, pues decir que esos objetivos que nosotros que sean realistas en todo momento y sobre todo pues llegar a pequeños incentivos, ¿vale? De decir, pues he conseguido esta parte y la otra parte pues dejarla pues con otro tipo de actividades para poder alcanzarlas, ¿vale? ¿Qué ejemplos tenemos? Va, pues lo que os decía. Ética y buen gobierno, tener un código ético de conducta, tener flexibilidad horaria, dar pues cheques de guardería en alguno de los casos. ¿Qué otras acciones podemos tener? Tener un plan de igualdad sin estar obligados, que hay muchas empresas que lo tienen. Tener una estrategia dentro de social, dar ayudas, ayudar a las comunidades, ¿vale? A promoción del entorno rural. A nivel medioambiental, bueno, pues la manera más evidente para poder reflejarlo es mediante la certificación, ¿vale? Eh, Tener implantado un sistema de gestión medioambiental que lo podéis tener o no certificado, tener registrado las emisiones de gases de efecto invernadero porque da mayor credibilidad al cálculo de esas emisiones, ya que existen muchas metodologías de cálculo. Luego, tener el registro en el ministerio pues, va a dar una garantía, ¿vale? De que esa documentación y ese cálculo que vosotros estáis haciendo está siendo revisado. Em, Tener el reporte de las memorias, hacer comunicaciones de los objetivos que vosotros tenéis pretendidos, tener una alineación con los objetivos de desarrollo sostenible, que esto es muy habitual, ¿vale? Hubo una época que cuando salieron los objetivos de desarrollo sostenible, pues lo que estábamos comentando, ¿no? Que la gente asociaba los colores pues a una actividad. Aquí lo importante es qué vas a hacer. ¿Vale? Luego, es interesante pues, que lo tengas vinculado a los objetivos y a las metas estratégicas de esta Agenda 2030, pero siempre con un seguimiento y que tenga coherencia dentro de la empresa y dentro de esa estrategia, ¿vale? Eh, ¿Y qué beneficios tendría, básicamente? Pues tener pues, ventaja competitiva, ser un elemento diferenciador, ¿vale? Respecto a otras empresas. Reducimos riesgos. Al hacer la evaluación de riesgos, os vais a dar cuenta que todos los análisis y yo tengo un sistema de gestión, voy a tener una evaluación de riesgos. Luego, esa evaluación de riesgos yo puede ser integrada con mi plan de sostenibilidad. Tengo evaluación de riesgos financieros, de ser en el caso de compliance, pues puedo hacer pues, la integración de mi evaluación de riesgos financieros vinculada a la sostenibilidad, ¿vale? A esa ambiental, social y buen gobierno. Las sociedades de evaluación de riesgos, pues aquellos riesgos que tengan un impacto mayor dentro de la empresa, establecer un plan de acción. Lanzamiento de nuevos productos y servicios sostenibles. Bueno, estábamos hablando de ecodiseño, pues ahora o sea, el objetivo que se pretende es que todas las empresas que generen productos de valor que estén alineados con la sostenibilidad. Mejorar la recopilación de datos. Hablamos sobre todo de transparencia y que sea de comparabilidad. Luego, si yo tengo un indicador específico que sea comparable con otra empresa, debo de reportarlo de igual manera. De ahí que ahora mismo pues tengamos ese plan del paquete Omnibus para determinar qué indicadores pues, serían los mejores a reportar para todas las empresas y hacer esa comparabilidad y transparencia. La inversión de las fuentes de energías renovables, ¿vale? Pues ahora tenemos la ventaja de que existen varias ayudas que permiten a las empresas poder adaptarse a la implantación de nuevas metodologías, de nuevas sistemáticas y de nuevas herramientas para utilizar esas energías renovables, ¿vale? Recordamos que, bueno, pues en el sector de automoción ahora mismo pues están en vigencia esas ayudas, ¿vale? Retención del talento. Si nosotros hacemos atractiva la empresa, con una medida y un buen clima laboral, va a permitir desarrollar a las personas y va a permitir pues, también generar puestos de trabajo que hasta día de hoy no existía. La denominación de departamento de sostenibilidad o figura de sostenibilidad dentro de las empresas es que hablamos desde hace 5 o 6 años. Había muy pocas empresas que tuviesen un departamento como tal, ¿no? Sino que siempre asumía esa parte, pues, medio ambiente.
Y como bien os estaba diciendo, son muchas patas a tener en cuenta para que una persona o figura pueda desarrollarse, luego que dependerá de la coordinación por los de los distintos departamentos o áreas de la empresa. Accesos a nuevos mercados, vamos siendo más competitivos cada vez, luego nos va a permitir poder optar a nuevos desarrollos o áreas de negocio. Y finalmente, si yo tengo controlados y evaluados esos riesgos y oportunidades, me va a poder permitir esa evaluación de costes, esos costes de calidad y no calidad. Nosotros hablamos siempre de sostenibilidad, pero vamos a vincular siempre la sostenibilidad a la mejora continua y vamos a metodologías ágiles asociadas pues, a estos criterios ASG. Pues básicamente hacemos un breve barrido, ¿vale? De todo lo que hemos comentado, así en breve resumido. ¿Qué vamos a tener? Gran control, ¿qué conclusiones vamos a sacar de este taller o esta pequeña charla por mi parte? Gran control legislativo, debemos de tener cuidado con la legislación, qué es de aplicabilidad, qué es no de aplicabilidad. La importancia de tener controlada esos controles, ¿vale? de legislación mediante indicadores que a mí me va a permitir, si en un futuro me toca esa legislación, ya poder reportar y no empezar desde un inicio. Me van a pedir información a nivel de carácter financiero, independientemente del tamaño de la empresa. Si yo quiero ser competitivo con otras empresas, voy a tener que reportar. Y después, pues, la adaptabilidad. ¿Qué capacidad tiene mi empresa para poder adaptarme a la norma o al requisito legal que sea de aplicación? ¿Vale? Pues hasta aquí mi parte y ahora voy a dar paso a Pepe Coello, director de AENOR, que os explicará un poquito en qué consiste el proceso de certificación. Muy bien, Marta, muchísimas gracias. Yo, disculpadme, es que estaba poniendo la cámara, la he quitado porque tengo problema de cobertura y se me queda de vez en cuando colgado. Voy a quitar la cámara y voy a presentaros pues lo que es mi ponencia. Entonces, oye, antes de nada, agradecer por supuesto la posibilidad de estar aquí presente y agradecer por supuesto pues la invitación de INEO y la invitación de PCS. Muchas gracias, Arianda, muchas gracias, Marta. Vale. Y me gustaría, pues, de alguna forma, pues, trasladaros o aterrizar un poquillo todos estos temas. No sé, me os agradecería que me indicarais si estáis viendo la presentación o no. Sí, Si se podéis ve, ser se amables. ve, Sí, se ve, vale. se ve. Entonces, yo me gustaría, pues, comentaros un poquito temas, un poco en lenguaje coloquial. Lo que quiero trasladaros es que, evidentemente, como bajo el paraguas de la sostenibilidad, pues no sé, se habla de muchas cosas, ¿de acuerdo? Y yo creo que muchas veces hay una imagen errónea en cuanto a estos temas, ¿no? Da la sensación que la sostenibilidad está ligado a temas de burócratas o a temas de exigencias administrativas, pero bueno, yo quiero hacer especial incidencia en que estos temas creo que debemos de cambiarnos un poco el chip. ¿Por qué? Porque creo que no debemos de pensar en costes, sino que debemos de pensar en una inversión. Como bien decía Marta en su ponencia, esto y en sus últimas transparencias ponía como último el tema de minimizar los costes. Yo diría que aquí lo que se trata, como pongo ahí en la presentación, es rentabilizar mejoras. Vamos a ver, yo creo que un sistema de gestión y que sea certificable, pues yo creo que se paga solo, porque el principal efecto de cualquier sistema de gestión, yo siempre lo digo, es orden y limpieza, ¿vale? Con todo lo que conlleva. Bueno, entonces yo a lo largo de mi ponencia, si tenéis a bien pues aguantarme durante media hora o 40 minutos, pues va un poquito en esa línea. Yo lo que voy a hacer, si os parece previamente, es presentaros un poquito lo que es AENOR, si me permitís, pues dar un poquito cuatro pinceladas de lo que somos, porque yo creo que a veces también hay una idea errónea de lo que somos y a lo que nos dedicamos. Me gustaría un poquito pues, poder aterrizar la realidad de lo que hoy es AENOR. No es el AENOR de hace 25 años, llevo 25 años en AENOR y creo que también hemos ido evolucionando con la realidad del mercado y hemos ido evolucionando la realidad que nuestros clientes están de alguna forma sufriendo y adaptándonos con ellos, por supuesto. Entonces, nosotros somos una entidad que nos dedicamos a la evaluación de conformidad, ¿vale? Estamos presentes no solo en España, sino pues en países de todo el mundo. En este momento estamos realizando procesos de certificación en 80 y tantos países de todo el mundo, con 13 sedes físicas en diferentes países. Evidentemente, nuestra presencia es mayor
allí donde pues, las organizaciones empresariales españolas están de alguna forma invirtiendo y de alguna forma están haciendo pues, ahí planteamientos de futuro. ¿Por qué? Porque, bueno, pues muchas veces nuestros clientes pues demandan nuestros servicios también en estos sitios y como de alguna forma hemos ganado su confianza, creo que tenemos buen crédito, creo que somos unos buenos compañeros de viaje y bueno, cuentan con nosotros. De ahí que nosotros pues evidentemente estamos apostando fundamentalmente por Latinoamérica, porque es allí donde la empresa española pues está teniendo una mayor presencia. Evidentemente esto no que estamos realizando pues, actividades en multitud de países, como podéis ver en esta presentación. Vale. Actualmente somos en torno a unas 1.200, 1.300 personas aproximadamente. Y bueno, y nuestro trabajo pues muchas veces está respaldado por las acreditaciones técnicas correspondientes. ¿De acuerdo? Deciros que también este mercado ha ido evolucionando mucho, ¿no? Yo, como os decía, pues llevo 25 años en AENOR. Hace 25 años, pues bueno, certificábamos lo que todo el mundo conoce, la 9000, alguna 14000, cosas de ese tipo. Pero vamos, hoy realmente, pues aunque evidentemente la 9000, la 14000 siguen siendo las normas o referenciales más demandados por el mercado, todavía queda mucho mercado. Yo siempre digo que a la 9000 había que levantar una catedral como la de Santiago, porque de alguna forma es el referente o es un poco la madre de todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Pero bueno, ahora estamos llegando cada vez más a todo tipo de actividades, todo tipo de sectores y cada vez más se está atendiendo a normas específicas para determinado tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? En ese sentido, yo creo que también nos hemos ido adaptando a la sociedad, porque hemos ido pasando de, no sé, de los años 80, cuando realmente en aquel momento lo prioritario, sobre todo para las organizaciones empresariales españolas, era pues adaptarnos a la realidad que nos marcaban desde Europa. Pensad que ingresamos en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, en el año 89 y todo lo que ello conlleva de cara a la adaptación de nuestras organizaciones, no solo las administraciones públicas, sino organizaciones privadas de todo tipo. Evidentemente, en aquel momento la calidad industrial era lo importante, ¿de acuerdo? Después pues han ido surgiendo pues una serie de preocupaciones, una serie de hitos, como veis ahí, la calidad en los años 90, las cuestiones medioambientales a principios de este siglo, y después pues en temas de innovación, exportación, etcétera, etcétera. Y últimamente lo que de alguna forma estamos detectando es que los temas de sostenibilidad van marcando un poco el futuro de nuestra actividad. Evidentemente no dejamos de hacer las labores de siempre. Yo también me daría por contento si en la jornada de hoy pues nos queda a todos claro que no, sí, somos de la 9000, somos de la 14000, pero que hacemos muchas más cosas, ¿de acuerdo? Además, somos diría, muy innovadores, muy proactivos, generando soluciones nuevas que el mercado está demandando. Muchas de las cosas que Marta estaba presentando en su presentación, para la redundancia, pues sí, ahí estaba hablando fundamentalmente de temas de imperativo legal, de cuestiones legales. Pensad que muchas veces incluso las propias organizaciones empresariales van por delante de esos requisitos legales. ¿Por qué? Porque el mercado le va demandando una serie de cuestiones, los clientes van demandando también una serie de servicios, unos temas de confianza, que bueno, la legislación es como es, va avanzando como va avanzando, pero pensad que para que un Real Decreto o no sé, un decreto europeo pues tenga luz, pues tiene que pasar una serie de procesos, de tiempos, partes interesadas, etcétera, etcétera. Y bueno, en ese sentido, pues de los organismos de evaluación de conformidad, como somos nosotros, pues muchas veces somos mucho más ágiles, dando una respuesta pues mucho más ágil a cualquier tipo de demanda por parte del mercado. Y en este momento, yo creo que la transformación digital, precisamente en el entorno en el que estamos, y la sostenibilidad, creo que son las dos grandes líneas o los dos grandes vectores que están moviendo el futuro más inmediato en este tipo de cuestiones, ¿no? Creo que nadie duda de que estos dos caminos, de alguna forma, tenemos que adaptarnos a ellos, porque si no, el mercado nos va a dejar fuera, por supuesto. ¿Vale? En ese sentido, pues desde ANOR lo que intentamos de alguna forma es, y nosotros decimos que somos generadores de confianza. Lo que hacemos de alguna forma es intentar trasladar la confianza de nuestros clientes a sus clientes. Evidentemente, lo que quiero insistir en este sentido es que lo que pretendemos es generar esta confianza en toda la sociedad, entre organizaciones y personas, y evidentemente yo creo que no se nos debe olvidar. Creo que la palabra rentabilidad debe estar presente en todo tipo de actividad. No tendría sentido plantear ningún tipo de cuestión de cara a la certificación, de cara a la sostenibilidad, solamente no estuviéramos asociándolo a la de rentabilidad. Yo no conozco ninguna organización que haya hecho ningún tipo de inversión previamente en cualquier tipo de concepto, en cualquier tipo de hito, si no hubiera una rentabilidad
a corto, medio y largo plazo. Creo que, evidentemente, en el mundo real, todo tipo de organizaciones invierten en aquellas cuestiones que realmente les pueden aportar valor y que de alguna forma les pueden aportar ese negocio. Yo quiero que no olvidemos que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de negocio, no nos equivoquemos, ¿de acuerdo? Y por supuesto esto tiene que reflejarse también en el resultado de costes de nuestra organización, en nuestra rentabilidad y nuestros números positivos al final de cada ejercicio, porque si no esto no tiene sentido, ¿de acuerdo? Bien. Como ejemplo, simplemente os pongo aquí una pequeña presentación de aquellas cuestiones del conocimiento que hay en AENOR, en este caso concreto en la sociedad española. Nosotros, evidentemente, el 80 y tantos, el 90% de nuestro negocio lo generamos en España, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues creo que es importante nuestra presencia en cuanto a notoriedad de marca. Nosotros habitualmente estamos haciendo encuestas de todo tipo desde nuestro departamento de marketing y vemos que de alguna forma, pues el mercado español, el cliente español asocia a menor, pues claramente a un concepto de confianza y de calidad. Creo que eso es un tema importante y creo que de alguna forma lo que quiero reflejaros es que creo que podemos ser un compañero de viaje importante y un colaborador. Nuestra intención es facilitaros el negocio, ayudaros a crecer. No tiene sentido que planteemos un proceso de certificación, en primer lugar, si no lo planteamos a éxito. Y por supuesto no tiene sentido que ninguna organización se plantee ningún tipo de proceso si de alguna forma no le ve, por supuesto, también la viabilidad económica. Es decir, nuestras cuestiones de sostenibilidad, insisto, no están reñidas en absoluta con los resultados de nuestra organización. ¿De acuerdo? Si no lo vemos así, yo creo que debemos de hacer un examen de conciencia y creo que debemos de alguna forma también pensar en la realidad de lo que estemos haciendo, porque yo creo que evidentemente rentabilidad, sostenibilidad y futuro tienen que ir íntimamente unidos. ¿De acuerdo? Bien, en ese sentido, pues lo que vemos ahí, ¿no? Creo que nuestro margen de marca es importante y creo que de alguna forma podemos reflejar pues, estos conceptos que ponemos en esta transparencia, ¿no? Y de alguna forma acompañar a nuestros clientes también en aportar ese tipo de imagen, ese tipo de confianza de cara a sus clientes. Creo que muchas veces, no sé, yo me encuentro muchas veces que existe en el mercado a lo mejor un estereotipo previo de que joder, no, tampoco voy a decir que nos comemos a los niños. No, no, no. Es decir, yo creo que seamos conscientes de lo que buscamos es la mejora, lo que buscamos son vías de futuro y lo que queremos es aportar nuestro conocimiento, queremos aportar nuestra experiencia, queremos aportar nuestra reputación a que consigáis también el éxito en vuestra organización. Bueno, en ese sentido, yo creo que también estos procesos de certificación, también quiero aclarar que los temas que ha ido extrapolando Marta en su ponencia son temas relacionados con temas regulatorios, con cuestiones legales, ¿vale? Decir que el proceso de certificación, sí hay temas puntuales, pero es un proceso voluntario. ¿De acuerdo? En ese sentido, lo que quiero transmitir es que esta apuesta voluntaria por algún sistema, por alguna certificación, por alguna evaluación de conformidad que aporte valor y confianza a lo que estamos haciendo, a su vez nosotros como clientes tenemos que ponerlo en valor en nuestro propio mercado. Es decir, creo que cualquier tipo de actuación de mejora, cualquier tipo de certificación que vayamos a hacer, intentemos sacarle jugo, intentemos sacarle partido entre todos. Yo creo que ya hemos pasado de una situación del mercado en los años 70, 80, en donde este tipo de cuestiones pues no le interesaban a nadie. En aquellos momentos que interesaba producir, producir, producir y producir, era lo único que interesaba, ¿no? O prestar un servicio en condiciones, buscar la rentabilidad máxima y se acabó. Después hemos pasado un periplo durante, no sé, los años 90, los primeros 10 años de este siglo, en lo que de alguna forma este tipo de cuestiones se convirtió en una amenaza. ¿Por qué? Porque ya había determinados sectores en los cuales, hasta a veces incluso la propia administración, empezaba, si no a exigir determinado tipo de certificaciones, sí a valorar en sus certificaciones, en sus licitaciones, perdón, y concursos, el contar con algún tipo de certificación. Yo creo que en ese sentido ha habido ya muchas organizaciones que se lo tomaron como algo preventivo. Oye, tengo que irme planteando algo. ¿Por qué? Porque veo que mi mercado está evolucionando. Yo creo que mi servicio, mi producto sí tiene una presencia, pero quiero darle un valor diferencial, algo que me pueda aportar ese valor diferencial para que en el mercado tenga esa valoración distintiva. ¿De acuerdo? Y evidentemente, desde ANOR pensamos que esto es una oportunidad estratégica. ¿De acuerdo? Nosotros os comentaba hace un momentito que evidentemente, no sé, en los años 20, perdón, en los años 20, en el principio del siglo XX, lo que hacíamos era fundamentalmente la 9000 y poco más, alguna 14000, etcétera, etcétera.
En este momento, pues realmente hay normas referenciales, referentes técnicos de todo tipo, para todo tipo de sectores, todo tipo de organizaciones. Y esto es un mundo que, en mi opinión, ha venido para quedarse. Cada vez más los sectores exigen modelos de confianza. Cada vez más los clientes exigen contrastar esos modelos de confianza y que de alguna forma quien me presta un servicio, que me vende un producto, me dé pues garantías de que las cosas son como tienen que ser y están como tienen que estar. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, evidentemente, sobre todo en el mercado en que os desenvolvéis vosotros, está claro que la certificación muchas veces es una condición sine qua non para empezar a hablar con determinado tipo de clientes o con determinado nivel de clientes. Yo siempre pongo un ejemplo futbolístico, es decir, tú puedes vivir perfectamente pues, en la segunda división, en la regional preferente, etcétera, etcétera, pero si queremos jugar en primera división, si queremos de alguna forma ver la posibilidad de jugar la Champions, pues el mercado nos plantea una serie de cuestiones. Y lo que quiero de alguna forma transmitir es que este tipo de cuestiones, por favor, que no se transformen en papeles únicamente o en registros, sino que de alguna forma lo que se trata es de crear una cultura, de crear una forma de hacer, de crear una forma de comunicar, de hacer trascendente la confianza de lo que estamos haciendo para que el mercado nos reconozca nuestro valor. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, pues muchas veces la visión de los sistemas de gestión, pues visto desde fuera, todo muy bonito, todo tal. Evidentemente, muchas veces organizaciones que no están metidas en este tipo de temas, pues lo ven como un coste, nada más. Evidentemente, si hablamos con el de compras, pues su visión es completamente distinta. Pero bueno, desde el punto de vista, no sé, de un CEO, desde el punto de vista de un responsable de una organización, ojalá todo fuera perfecto y evidentemente nos gustaría encontrarnos con una situación como la reflejamos en este sillón. ¿Cuál es realmente la realidad? La realidad, cuando nos planteamos este tipo de cuestiones, es que, bueno, evidentemente todo el mundo dice, bla, bla, bueno, esto no son más que palabras, evidentemente, pues al final, pues todo se sigue haciendo como siempre, aquí lo que se trata de alguna forma es, no sé, buscar culpables de temas que estén mal, no sé qué, no sé cuánto, apuntar a quien tengamos que apuntar y también, por supuesto, en este sentido, lo que normalmente suele pensar la gente es que estos tipos de sistema lo que generan es una tormenta de papeles, de registros, etcétera, etcétera. Y esto no es así. Evidentemente, lo que tiene que marcar de alguna forma este tipo de cuestiones, como cualquier tipo de cuestión que hagamos en nuestra organización, es la racionalidad y el sentidiño, el sentido común y la lógica. ¿De acuerdo? Evidentemente, esto lo que no puedo generar es una burocracia. Yo le pondría una R, otra R que sea una burocracia paralela a nuestra forma de hacer, que eso va a suponer tiempo y coste en nuestra realidad. Por supuesto, también hay la idea, no sé, estereotipada por ahí adelante, bueno, que esto solo vale para grandes organizaciones. Yo os puedo decir que en Galicia tenemos 3000 y pico clientes y como sabéis, pues la realidad de Galicia es que todos son grandes organizaciones, aquí no hay pymes ni micropymes. Es decir, estos son planteamientos contrastados, verificados, de forma de hacer, que pueden llegar a cualquier tipo de organización y a cualquier tipo de sector. Y también, evidentemente, aquí nos encontramos con la gente que lleva 20 años o 30 años en todo tipo de organizaciones. Bueno, no me cuentes, hombre, sé que lo que hace falta, lo que hace falta trabajar, lo que hace falta trabajar. Pero ojo, creo que establecer una mecánica, establecer unos procedimientos lógicamente razonables, lo que no puede ser es que nos metamos, como ponía anteriormente, en una burocracia paralela, nos puede ayudar a optimizar nuestra rentabilidad, nuestros costes y también nuestro tiempo y nuestra dedicación de trabajo. ¿De acuerdo? Y bueno, y por último, pues la sensación que evidentemente tienen muchas de las personas que en teoría cuando tú hablas en cualquier tipo de organización, de oye, vamos a implantar un sistema de gestión, vamos a racionalizar, a optimizar, la relación muchas veces la gente, "Coño, nos van a vigilar, nos van a controlar, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que se trata es de sacar rentabilidad a nuestro proceso, de optimizar nuestro proceso. No se trata de buscar culpables, sino de buscar motivos de por qué las cosas no van bien e intentar optimizar nuestra forma de trabajar para conseguir no solo unos buenos, sino unos excelentes resultados. Y por supuesto, evidentemente, el comentario, pues yo entiendo que muchas veces de la realidad que nos encontramos por ahí, de gente que esto lo ve como una burocracia, que no vale para nada, y evidentemente este comentario de que esto no vale absolutamente para nada. Hombre, yo os puedo decir que hay organizaciones de éxito de todo tipo, que conocemos todo el mundo, que bueno, que estos sistemas son el día a día y las certificaciones son el día a día, y evidentemente supongo que algunos de vosotros también lo habréis visto, hay determinados sectores, determinados mercados, determinados clientes en los cuales si no presentas previamente algún tipo de certificación, pues no tiene sentido mantener ningún tipo de comunicación a posteriori, ¿de acuerdo? Vale, y ante todo esto, evidentemente, muchas veces la percepción de los sistemas de gestión creo que es esta. Por favor, desmitifiquemos un poco esto.
Esto lo que se trata es de racionalizarlo, de utilizarlo como herramienta en nuestro día a día. Esto no puede ser una carga en nuestro día a día. Pensemos un poco las cosas, racionalicemos nuestras formas de trabajar y lo que tenemos que hacer, yo muchas veces pienso que la gente lo que hace es coger la norma, no sé, la 9000, la 14000 o la 27000, desviar de la información y bueno, y adaptarse a ella. No, no, no. Creo que el error no es ese. O sea, si nuestra organización está en el mercado, si nuestra organización está funcionando, si tenemos nuestros clientes, tenemos nuestros compañeros, nuestros trabajadores, etcétera, etcétera, significa que no lo estamos haciendo mal, que lo estamos haciendo bien. Yo diría que muy bien, porque el mercado nos permite seguir trabajando, estar presentes. Bueno, pues simplemente optimicemos nuestra forma de trabajar, racionalicemos nuestra forma de trabajar y adaptemos los requisitos de la norma que sea, la 9, la 27, la 14, a nuestra forma de trabajar, no al revés. ¿De acuerdo? Porque es más, estoy convencido que de manera implícita, en una organización que está funcionando, en un sistema de gestión normal, habitual, yo no digo cuestiones muy puntuales, ¿no? Seguramente estamos cumpliendo tranquilamente el 70, el 80% de las cuestiones que nos plantea una norma. Una norma lo que plantea son cuestiones de lógica y de sentido común. No nos está pidiendo que todos seamos astronautas, nos está de alguna forma planteando, sugiriendo una forma de cómo hacer las cosas, pero lo que tenemos que hacer es adaptar esos requisitos a nuestra realidad. ¿Qué pasa? Evidentemente yo creo que hay a lo mejor un pequeño problema de cara a registrar lo necesario, sobre todo en pymes o micropymes se dan muchas cuestiones por comunicadas, por resueltas, y creo que de alguna forma hay que crear una cultura de comunicación, una cultura de registrar aquellas cuestiones que sean necesarias. Ojo, esto no significa que tengamos que entrar en una espiral de registrar infinidad de cosas. Habrá que registrar lo adecuado, lo suficiente para poder demostrar el cumplimiento de los requisitos que sean de alguna forma aplicables. ¿De acuerdo? Por eso yo creo que debemos de tener claros que el camino a recorrer en el desarrollo e implementación de un sistema de gestión, insisto, sea cual sea, pues ojalá fuera este. Pero evidentemente la realidad de nuestra organización es la que es, y este es el camino, evidentemente, que de alguna forma vamos a encontrarnos a la hora de plantearnos este tipo de temas. Perdón, me estaba acordando ahora, ante la situación que tuvimos ayer, que todo el mundo está hablando, yo creo que es el momento de recordar que hay normas de todo tipo. Incluso hay normas para temas de gestión de riesgos, como la ISO 31000, hay normas como el sistema de gestión de continuidad de negocio, como la ISO 22301, que de alguna forma te plantean políticas de prevención para estar preparado ante cualquier tipo de eventualidad, responder adecuadamente y por breve recuperar tu actividad. A mí me pidió ayer el apagón precisamente en un cliente, una industria química, bueno, tenían precisamente establecido todo este tipo de cuestiones, continuaban con su actividad, hubo el momento puntual, evidentemente, pero bueno, pero tenían ya planteados dentro de sus sistemas de gestión pues una serie de actuaciones a tomar ante cualquier tipo de eventualidad y uno de ellos era este. ¿De acuerdo? Y bueno, evidentemente, pues notaron evidentemente el apagón, pero pudieron seguir con su actividad, planteando su actividad y sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, en este sentido, yo creo que de alguna forma, como organización responsable, debemos de ir por delante de aquellas cuestiones que se nos puedan ir planteando. ¿De acuerdo? E incidir en ese sentido que nos podemos encontrar con normas o referenciales de todo tipo, aparte de los más habituales. Bueno, ¿y qué hacemos ante todo esto? Evidentemente, yo creo que cualquier organización se tiene que estar preguntando este tipo de cuestiones. Joder, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Qué? Efectivamente. Pero yo creo que de alguna forma lo que debemos de hacer es tener claro que de lo que se trata es de poder evidenciar nuestra forma de trabajar, ver de alguna forma que nuestra forma de trabajar es la adecuada y de alguna forma buscar los vectores adecuados, orientarnos adecuadamente para de alguna forma poder garantizar nuestro futuro como organización. Yo aquí pongo un ejemplo un poquito de a pie, cotidiano, ¿no? Es decir, si nosotros somos el campeón de los 100 metros lisos de las fiestas de mi pueblo, pues muy bien, si no le quito ningún mérito, evidentemente, ¿de acuerdo? Pero bueno, a lo mejor desconozco los tiempos exactos, disculpad por el ejemplo, pero no sé, si yo resulta que hago los 100 metros lisos en 12 segundos, seguramente es una muy buena marca, si no digo que no. Pero claro, el récord del mundo es 9:50, 9:60.
Es decir, tenemos una capacidad de mejora. Yo no digo llegar al récord del mundo, evidentemente, pero el recorrido entre esos 12-13 segundos de mis 100 metros lisos a los 9,50, 9,60 del récord del mundo, creo que ahí tenemos un campo para trabajar, un campo para mejorar y tenemos un campo de alguna forma para poder de alguna forma plantearnos posibles planteamientos. ¿De acuerdo? Evidentemente sin olvidar la rentabilidad, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el objetivo de la mejora cuál es? Evidentemente, pues proporcionar una mayor confianza y credibilidad a lo que estamos haciendo. Por supuesto, a nivel profesional y delante de nuestros clientes. Dar una imagen positiva de nuestra organización, tanto más como las cuestiones de sostenibilidad que ha comentado previamente Marta. Por supuesto, también evitar y disminuir la realización de evaluaciones sistemáticas en nuestra forma de trabajar. Vamos a ver, evidentemente, para esto tenemos que tener un sistema de trabajo maduro. Yo comprendo que al principio, cuando nos planteamos algún tipo de sistemática, de mecanización de nuestra forma de trabajar, tendremos que definir, pero no sé, voy a exagerar un poco, ¿no? 20 o 30 hitos o 20 o 30 KPIs o indicadores para controlar. Evidentemente, si tenemos un histórico detrás de 3, de 4 años con un proceso de certificación, seguramente esas veintena o treintena de indicadores podemos reducirlos a 4 o 5. ¿Por qué? Porque tenemos un histórico detrás suficiente que de alguna forma nos hace ver que con esos 4 o 5 puntos de control o puntos de dolor tenemos garantizado el control de todo el proceso, sin tener que meternos en la inversión de tiempo, sin tener que meternos en la inversión de coste, controlando esos 30 o 20 y tantos indicadores, ¿de acuerdo? Pero evidentemente eso es el histórico que nos lo respalda. Disminuir la pérdida de tiempo, por supuesto, mejorar nuestra forma de trabajar en la organización y aumentar la necesidad de compromiso de nuestros equipos. Vamos a ver, mi experiencia de 25 años en estas lides, me dicen que muchas veces el principal problema a la hora de plantear este tipo de cuestiones no es la falta de medios económicos, que evidentemente son importantes, no es la falta de medios técnicos, sino la adecuada sensibilización de nuestro personal. Hacerles entender que esto es algo positivo para nuestro día a día, hacerles entender que es algo positivo para su trabajo y que lo que pretendemos de alguna forma es optimizar su forma de trabajar para que ellos también puedan vivir más tranquilos, ¿de acuerdo? Y por supuesto que esto vaya acompañado de los resultados económicos correspondientes, ¿de acuerdo? Bien, y también mejorar el nivel de la organización y controlar con mayor eficiencia pues, cualquier tipo de operaciones. Ante todo eso, también evidentemente de cara a la dirección, de cara al Consejo de Administración, tenemos una mayor garantía y seguridad en la toma de decisiones. Tendremos más datos, tendremos más evidencias y tendremos un histórico de cómo tenemos que hacer las cosas porque tenemos unos resultados atrás que ampararán adecuadamente nuestra toma de decisión. En ese sentido, también evidentemente hay que ser objetivo, no hay que perderse en detalles, ¿de acuerdo? Es decir, hay que atacar lo que hay que atacar. Yo creo que en ese sentido, creo que esta viñeta es muy clara. Es decir, si nosotros trabajamos en una organización que, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, se ve muy claro, que se ve sus vertidos, sus emisiones, su generación de residuos, pues bueno, creo que debemos de priorizar nuestra atención a aquellas cuestiones que son importantes. Por supuesto, sin dejarlo de lado otro tipo de cuestiones, pero debemos de centrarnos en aquello que realmente es importante y sobre lo que debemos de actuar. También en ese sentido debemos de plantear objetivos reales de mejora y que puedan ser conseguibles. Pongo también otra viñeta ahí que yo creo que evidentemente tenemos que plantearnos actuaciones que sean evidentemente positivas, que redundan positivamente nuestros resultados y centrarnos en aquellos que realmente tienen categoría de importancia. Ojo, no solo aquello, evidentemente hay aspectos sobre los que podemos trabajar, evidentemente, aunque no sean, digamos, los más importantes, los más cruciales, pero creo que debemos de centrarnos en aquello que debemos de centrarnos. Pongo estos ejemplos medioambientales porque yo creo que son muy claros, nos llegan rápidamente y entendemos claramente a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Debemos de centrar nuestros objetivos en aquellas cuestiones que realmente sean críticas y debemos de centrarnos en aquellas cuestiones que realmente puedan ser conseguibles y que aporten esa mejora en nuestro día a día. ¿Cómo plantear estos objetivos? Evidentemente, desde la organización habrá que dar los medios económicos, financieros, técnicos, humanos, formación y materiales adecuados. No sé, yo voy aquí a poner unos ejemplos que, un poquito de perogrullo, creo que nos pueden llegar. No sé, me da la sensación de que los asistentes a esta jornada pues son bastantes más jóvenes que yo, ¿no? No sé si conoces este coche. Este coche es un 131 Super Mirafiori. No sé, si tenéis vuestros padres, 50 y tantos, 60 años, vuestros abuelos y tal. Yo recuerdo a mi padre que en los años 70 pues siempre decía que le encantaría tener un 131 Super Mirafiori. ¿Te acuerdas? Que era un cochazo, todo el mundo hablaba de esos que eran los coches oficiales de las autoridades, no sé cuánto. Pensar si en este momento nos ponemos a fabricar un coche con aquellas características. Un coche de aquellas características
seguramente consumía entre 15 y 16 litros cada 100 kilómetros. Por supuesto, no tenía airbag, no tenía dirección asistida, no tenía GPS, no tenía tal. Evidentemente, lo que quiero de alguna forma trascenderos es que la realidad va cambiando con el tiempo. Y en función de esa realidad, algo que hace 5 años ya o 3 años era algo normal, la demanda del mercado, la realidad del mercado, la realidad tecnológica es otra. Deberemos de adaptarnos a esa realidad. Lo mismo pasa con los referenciales o normas que de alguna forma puedan garantizar la confianza del trabajo que estamos realizando. Otro ejemplo, pongo un ejemplo ahí de los primeros teléfonos móviles. Yo recuerdo los primeros teléfonos móviles que llevaban esta batería, había cobertura donde la había, el tamaño que tenían, etcétera, etcétera. Pensad que ahora cualquier tipo de teléfono móvil no solo le pedimos que nos dé cobertura, sino que tenga conexión a internet, datos, fotografía, el objetivo de fotos, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, ha cambiado la realidad del mercado y nos hemos tenido que ir adaptando a esa realidad del mercado, por supuesto. Vale. Y en ese sentido, por supuesto, también hacer sensible a la dirección de la organización, que evidentemente hay que aportar estos medios, porque no se pueden pedir resultados y seguir resultados si realmente no aportamos de alguna forma nuestros medios, y no solo también, sino nuestra actitud, nuestro compromiso. ¿De acuerdo? En ese sentido, también deciros que hay cosas que están bien hechas, ¿de acuerdo? Que se han hecho durante muchos años y que siguen funcionando. Oye, pues a lo mejor resulta que hay temas que siguen estando ahí, os pongo un ejemplo muy claro, de temas que siguen funcionando, y bueno, evidentemente el histórico también debe de trascender y de alguna forma debemos de poner en valor aquellos tipos de cuestiones o de prácticas que realmente no siguen funcionando, ¿de acuerdo? En este sentido, lo que hacemos es, los organismos de certificación, realizar este tipo de evaluaciones en base a lo que llamamos una norma. Lo que se trata es de evitar situaciones como esta. ¿De acuerdo? Que cuando tenemos una norma de referencia, pues marquemos unos parámetros, marquemos algún tipo de referenciales que sean perfectamente entendibles por todos y que nos valgan para de alguna forma poder refrendar que todos estamos hablando de lo mismo. Por eso, una norma tiene que ser accesible al público, una norma está elaborado por consenso de todas las partes interesadas. Cuando me refiero a partes interesadas, me refiero, evidentemente, perdón, a la administración competente, me refiero, por supuesto, a fabricantes, me refiero a la sociedad, me refiero a los usuarios de nuestros productos, de nuestros servicios, es decir, me refiero a todos aquellos que puedan estar implicados en ese círculo, ¿de acuerdo? Por supuesto, basado en resultados de experiencias y desarrollos tecnológicos, por supuesto, pues aprobado por organismo reconocido. En ese sentido, deciros que en este momento yo la dato que tengo de normas en vigor de todo tipo, de normas técnicas, tanto de sistemas de gestión, ojo, como de fabricación de productos, de marcar determinado tipo de servicios, etcétera, etcétera, en este momento rondan los 30 y las 30 y tanto mil normas, 30 y tantas mil normas técnicas de todo tipo, ¿de acuerdo? Y esto va cada vez a más, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque una norma lo que intenta de alguna forma es armonizar, plantear una serie de criterios comunes para que cuando prestamos un servicio o cuando compramos un producto, tener una garantía sobre ello. Yo pongo un ejemplo siempre, que es el tema de cuando te vas a comprar unos zapatos. Qué curioso, tú tienes el número 41. Joder, y cuando vas a comprarte unos zapatos del número 41, pues resulta que todos te entran perfectamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ha habido un proceso, entre comillas, de normalización del sistema de tallaje. Y vaya donde vaya, sé que comprándome unos zapatos del número 41 me encajan o no me encajan, ¿de acuerdo? Bueno, pues un efecto símil de las normas podría ser este, un ejemplo similar de las normas, ¿vale? Y por supuesto, es un documento voluntario que contiene especificaciones técnicas. Bueno, esto yo creo que es la mayor mentira que estoy contando, ¿de acuerdo? Porque muchas veces las normas se convierten en normas obligatorias, referencias legales, hay mucha legislación que habla, por ejemplo, de que no sé, el control, la medición del parámetro de plomo en el vertido de aguas deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en la norma 1 en ISO, ¿de acuerdo? Es decir, muchas veces estos documentos sirven de referencia también para cuestiones legales pertinentes o cuestiones técnicas. ¿En qué se basan los sistemas de gestión? Los sistemas de gestión se basan en lo que nosotros llamamos un sistema de mejora, ¿vale? Planificar, ejecutar, verificar o comprobar y ajustar. Pero bueno, yo siempre digo que esto es lo que estamos haciendo en nuestro día a día toda la vida. ¿De acuerdo? Nosotros cuando acudimos a una jornada como la de hoy o cuando vamos a hacer un curso
o cuando, perdonad por ejemplo mundano, cuando quedo con mi novia o la que pretendo que sea mi novia a tomar un café, ir al cine, no sé qué, no sé cuánto, pues evidentemente voy planificando cómo voy actuando, pues voy haciendo una serie de cuestiones y tal, para de alguna forma ver el resultado pertinente. Y evidentemente lo que se trata es de conseguir el éxito final y de alguna forma conseguir lo que se llama la mejora continua. Insisto, esto es lo que estamos haciendo en nuestro día a día de manera sistemática con todo tipo de actividades, tanto a nivel personal como a nivel profesional. ¿Por qué? Porque si en algún momento del proceso, alguna cuestión que estamos haciendo no conseguimos el resultado deseado, ¿qué hacemos? Ajustamos, comprobamos, volvemos a replanificar hasta conseguir el resultado requerido. Sentido común, lógica y sentidillo, ni más ni menos, es de lo que estamos hablando en todo momento. ¿De acuerdo? Y lo que se trata es de ir evolucionando. Evidentemente, partiremos de un nivel de cumplimiento, de prestación, de resultados X, y lo que se trata es de alguna forma de ir mejorando los resultados. Por supuesto, acompañado también de la rentabilidad correspondiente, bien sea económica, bien sea social o del tipo que sea. Creo que nadie, ninguno, ninguna organización apuesta por algún tipo de dotación que no consigamos este tipo de resultado. En ese sentido, yo creo que evidentemente lo que se trata es de ir consiguiendo esa mejora, ni más ni menos, ¿de acuerdo? En este sentido, ¿nosotros qué actuamos? Nosotros, yo siempre digo que somos la guinda del pastel. Lo importante en este sentido es que todo tipo de organizaciones conozcan este tipo de normas o referenciales y os vayan en vuestro día a día de cara a conseguir esa mejora y de garantizar el futuro de vuestra organización. Nosotros lo que hacemos de alguna forma es aportar, pues de alguna forma, la confianza mediante un proceso de certificación de que los objetivos que se han señalado pues se han cumplido, ¿de acuerdo? Estamos en línea. Ahí lo que hacemos es realizar el primer año lo que llamamos una fase 1 o la fase 2. Me gustaba más cómo se llamaba antes. Antes de la fase 1 la llamábamos visita previa. Es decir, lo que hacíamos era ir previamente, verificar el contenido documental de vuestra forma de trabajar, vuestros procedimientos, ver si cumple o no cumple con la norma o las normas de referencia, comentar posibilidades de adaptación de vuestros procedimientos, de vuestra documentación, después ver la operativa, en esa operativa verificar si la operativa es la adecuada, no es la adecuada, se puede mejorar, no se puede mejorar, etcétera, etcétera. Y con eso hacemos un informe con todo tipo de cuestiones. ¿Para qué? Para comentarlo con vosotros, aclarar cualquier tipo de duda, aclarar cualquier tipo de cuestión, etcétera, etcétera. Y en función del resultado, lo que se suele planificar es lo que se llama la fase 2 o auditoría inicial en un plazo pues, de 1 a 3 meses, ¿no? Esto dependerá evidentemente de los resultados. Si los resultados son óptimos, si los resultados son positivos, pues evidentemente nuestra recomendación normalmente suele ser plantear el proceso de la auditoría, pues vamos, en un periodo corto, cuanto antes sea preciso. Y si el resultado pues tiene su carga de profundidad, su enjundia, pues lo que hacemos es planificar de modo adecuado con vosotros la realización de la auditoría para que dé tiempo adecuado para resolver pues aquellas cuestiones que estén pertinentes, estas no conformidades, que nosotros llamamos, de acuerdo, con las acciones correctivas correspondientes. Se hace la auditoría, se elabora el informe, en ese informe se reflejan los incumplimientos, se reflejan opciones de mejora, se reflejan los puntos fuertes de la organización y lo que se trata es que de alguna forma se planteen soluciones para aquellas cuestiones que se hayan encontrado que tengan algún tipo de problema, ¿de acuerdo? Estas desviaciones, que llamamos no conformidades, como decía anteriormente, pues el plazo habitual suele ser de en torno a 30 días naturales para presentar las acciones correctivas correspondientes, más o menos aproximadamente. Se supone que esas acciones correctivas son eficaces, si no lo son, evidentemente, pues nos quedaremos ahí y se procede al proceso de certificación. Lo que quiero decir con esto es que el proceso de certificación es un proceso garantista. ¿Por qué? Pensad que previamente tendréis un proceso de implantación, tendréis que realizar lo que se llama la auditoría propia, la auditoría interna, tendréis que realizar la revisión por la dirección de vuestra organización para ver cómo va, cómo no va. Después tendréis, evidentemente, nuestra primera visita, una revisión de esas no conformidades, observaciones que detectemos para plantear soluciones, verificar el cumplimiento adecuado de esas acciones correctivas y después realizar la auditoría inicial por nuestra parte, el proceso de certificación. Otra vez habrá, si las hay, no conformidades, para plantear, si es que las hay, para plantear las acciones correctivas correspondientes, presentarlas en plan positivo, aquellas cuestiones que sean pertinentes para ver su eficacia y conseguir la certificación. Es decir, estamos teniendo una serie de procesos, 7, 8 procesos que de alguna forma van garantizando la adecuación de lo que vamos haciendo para conseguir finalmente la certificación. Vale, y bueno, evidentemente ahí lo que se trata es de definir los indicadores de gestión que sean adecuados. Para ello, pues debemos de tener en consideración la experiencia de lo que tenemos, buscar aquellos puntos de dolor y de alguna forma plantear aquellos controles adecuados para ir consiguiendo los KPIs correspondientes y que de alguna forma ir verificando que el resultado es el acertado y el adecuado. Vale.
La certificación en el mundo. Bueno, yo ahí os voy a dar una referencia de, la verdad estos datos son del año 22, los del 23 ya los tengo, pero no he tenido tiempo de verlos, ¿de acuerdo? Y ahí os planteo pues lo que son las grandes certificaciones o las grandes referenciales o sistemas de certificación que hay a nivel mundial. Evidentemente, el sistema la 1000, como veréis, una muy en torno a unas 70 del año 22, seguridad alimentaria, un tema específico de seguridad alimentaria, aunque también hay otras normas referenciales como IFS y tiene mucha presencia. La 22301 que comentaba al principio, como el tema de gestión continua de negocio, en relación al comentario de que vimos ayer, presentan dispositivos médicos y también apunta dentro de las 10 primeras pues la gestión energética. Vale. A nivel de hombre, yo creo que aquí debemos reflejar también muchos de estos sistemas. Yo creo que muchas veces también pensamos que hay otros países que van por delante de nosotros. Yo, mi experiencia de auditorías, cuando era auditor a nivel nacional e internacional, me dice que debemos de sentir orgullo. Como veréis, pues somos la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta nación del mundo en cuanto al número de certificaciones. Evidentemente Andorra no pasa el número 1, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un dato. En cuanto a las certificaciones de medio ambiente, pues somos la cuarta en cuanto al número de certificaciones, ¿de acuerdo? En cuanto a 45.001, pues ahí lo tenéis. En España somos la quinta del mundo en este número de certificaciones. Y después, en el caso de el número de certificaciones, ¿de acuerdo? Bueno, yo quiero trasladaros de alguna forma, evidentemente, de la auditoría. Yo me gustaría trasladaros y nos veáis como colaboradores, como compañeros. Nuestro interés es conseguir vuestro éxito en la certificación. Nuestra certificación os puede valer como aval de confianza a vuestros clientes y también de cara a conseguir los negocios de los clientes. En ese sentido, desde la sede en Galicia, pues yo os transmito pues, nuestra absoluta cordialidad, afán de colaboración. Estamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar, para aclarar cualquier tipo de duda. Y nos encantaría que de alguna forma pues, el día de hoy os pueda servir un poquito como una puerta entreabierta para quedar a vuestra disposición para cualquier cuestión que podáis estimar oportuna. En esa línea, bueno, pues dejo ahí mi contacto. No tenéis esta presentación para cualquier cuestión que estiméis oportuna, quedamos a vuestra disposición. Nos encantaría poder colaborar con vosotros, crecer con vosotros y de alguna forma también colaborar en vuestro futuro. Y sin más, pues agradecer vuestra asistencia, vuestra presencia hoy aquí y bueno, agradecer por supuesto otra vez a Ineo y a Diana también la posibilidad de estar aquí presentes y a Marta también el haber contado con nosotros para trasladaros un poquito pues, nuestro pequeño apunte para este tipo de consideraciones. Y sin más, pues os cedo la palabra para lo que estiméis oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias por tu intervención. Gracias, Marta, a ti también. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta que queráis lanzar a los ponentes. Si Pongo la no, cámara si a ver si tenéis... basta. Sí, perdón, Pongo la perdón. cámara a ver si basta. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Nada, que si tenéis cualquier duda y no la queréis exponer por aquí y queréis hablar directamente con ellos, nada, os pasamos directamente sus contactos. Y nada, cualquier cuestión, pues, o que a lo mejor ahora no tenéis duda, pero luego os surge o queréis volver a ver el vídeo, nosotros lo vamos a enviar, ¿vale? Para que lo tengáis. Y de todas maneras lo vamos a publicar tanto en redes sociales como en nuestro canal de YouTube. Así que si tenéis cualquier cuestión a posteriori, pues sin problema ninguno podemos trasladarla tanto a Marta como a José. Ariana, es que yo creo que lo hemos hecho también Marta y yo, que no hemos generado ninguna duda en lo que hemos trasladado. Yo creo que ese es el tema, ¿no te parece? Bueno, yo Bueno, nada, cualquier cosa a muchas vuestra gracias. disposición. Cualquier cosa a vuestra disposición, por supuesto. Muchas gracias a todos. Nos indican que nada, muchas gracias, muy interesante la exposición. Nada, lo dicho, que esta sesión ha sido grabada, que se os enviará a todos la ponencia
Y nada, si Vale. no hay ninguna duda, pues nada, lo dejaríamos aquí. Os emplazamos para las siguientes jornadas que serán networkings bueno, una última jornada que habrá, pero ya a finales de mayo. Y nada, muchísimas gracias, Marta. Y muchísimas gracias, José, por estar aquí hoy con nosotros. Pepe. Todo el mundo me llama Pepe Coello, a tu disposición, Pepe, Pepe. perdón. ¿De acuerdo? Nada, por Dios. Vale. Y nada, nos mantenemos en contacto. Vale, Perfecto. Muchísimas gracias Gracias por a esta oportunidad. vosotros. Gracias a todos. Hasta 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 luego. luego. Chao.